Hey, ¿qué tal, mi gente? Bueno, esta es la segunda sesión. En la primera parte, el ingeniero Juan de Dios empezó actualizando cómo va el asunto entre Israel y Hamas, que él ya ha comentado en programas anteriores sobre ese conflicto. Ya tiene un año, ¿no? Sí, un año, va a cumplir ahora el 7 de octubre. Entonces hablábamos del canje que posiblemente que se puede lograr con ese acuerdo que presenta Estados Unidos. Ahora se están llevando a cabo negociaciones en el Medio Oriente con diferentes países, Egipto por un lado, Qatar por un lado. A pesar de esto, este conflicto ha traído más de 37.000 muertos, más de 80.000 heridos, entre mujeres y hombres y niños que han salido, que han sido víctimas de este conflicto que, a pesar de que ellos no tienen la culpa, pero es un conflicto histórico que abarca muchos años. Entonces, muchas personas se identifican, se solidarizan y apoyan a Israel porque entienden que es el pueblo de Dios. Señores, Dios no tiene un pueblo físico, tiene un pueblo espiritual, lo que le llaman el Israel espiritual. Ese Israel que está ahí en esa parte no es ningún pueblo de Dios, señores. Ellos no están actuando como pueblo de Dios tampoco. Están matando, no se lleven de eso. Tienen que estudiar la Biblia para que entiendan que Dios no tiene un pueblo físico ya. Así es. Entonces, bueno, eso es para los que creen en Dios, para correcto, que sí. Sí. Entonces, el presidente de los Estados Unidos ha presentado un plan integral para resolver el conflicto en el Medio Oriente y se aprobó dentro del Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad dio su visto bueno, su luz verde. Pero hay una nueva gira del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en la región que está tratando de conseguir que ese canje se dé y que se logre ese acuerdo. Esperemos que la próxima semana que Israel acepte el acuerdo, porque ya hay en parte Hamas está de acuerdo, pero Israel todavía los miembros del gobierno, del gabinete de gobierno no están de acuerdo, sobre todo los ultranacionalistas que entienden que no hay que lograr ningún acuerdo con Hamas, sino que eliminar, hacer ceniza, como dijo el ministro de Guerra, el ministro de Defensa, el jefe de Estado Mayor, Yoav Gallant, que nosotros haremos ceniza a la Franja de Gaza. Parece ser que Benjamín Netanyahu no quiere entrar en ese acuerdo. No quiere entrar porque si él entra en ese acuerdo, podría entonces colapsar su gobierno. Y un colapso de su gobierno hay que convocar un nuevo proceso electoral. Y él tiene varios conflictos en su país. Ha querido reformar la justicia, tiene varios casos abiertos, el caso 4000, el caso 2000, el caso 1000, porque hay un empresario de los medios de comunicaciones que él le pidió el apoyo a causa de que él le iba a dar publicidad. Y eso allá en Israel, eso tiene su consecuencia. Entonces entienden que es corrupción. Entonces finalmente lo están juzgando. Tiene 3 casos abiertos que todavía lo están procesando, no lo han condenado. Por eso que él quiere hacer esa reforma, para que el sistema judicial, los jueces, lo nombra el Congreso conjuntamente con el primer ministro. Entonces así blindarse, es decir, poner jueces de acuerdo a él y luego que emanen sentencia de acuerdo al interés político. Pero eso posiblemente no va a pasar porque el país ha estado movilizando, se han visto enfrentamientos entre la clase política, la Fuerza Armada y la Policía de Seguridad de Israel, sobre todo de un pueblo que sale a la calle a enfrentar esa posible reforma del primer ministro. Renunció hace 2 días uno de los hombres más importantes del gabinete de guerra, que es Benny Gantz, que ha sido el contrincante político en los últimos años de mayor proyección política en Israel, que los números actualmente, las encuestas, los sondeos, han dicho que Benny Gantz está por encima de Benjamín Netanyahu, que participó en el proceso del 2019, en 2 procesos electorales, que le ganó a Benjamín Netanyahu, quedó por encima en unas elecciones por 1 escaño y luego por 2 escaños. En el 2020 fue un proceso electoral, quedó por encima de Benjamín Netanyahu. Sin embargo, en el 2022 se convocó un proceso electoral y ahí ganó Benjamín Netanyahu, porque entonces la coalición de gobierno que había logrado los partidos que estaban en contra de Benjamín Netanyahu colapsó, porque era muy diversa esa coalición.
Entonces pusieron a Neftali Bennett. Neftali Bennett entendía que los acuerdos no se estaban dando. Entonces Gideon Sar, que había sido un hombre de mucha importancia dentro de la coalición con Benjamin Netanyahu, renunció también. Entonces se quedó entonces de manera interina Yair Lapid, que era el líder del partido Kahol Lavan, que es el partido Blanco Azul, que actualmente quien lo encabeza es Benny Gantz, que tenían una alianza estratégica en un principio. Entonces Benny Gantz, cuando colapsó la coalición, entonces tenían que llamar a un proceso electoral, porque Israel tiene un sistema electoral de 120 escaños en circunscripciones únicas y se aplica el método de Hong, se aplica el sistema proporcional y el umbral para que tú entres dentro del Knesset, que es el Parlamento, tiene que ser 3.25% de los resultados electorales. Es decir, si usted no saca 3.25, no tiene derecho de tener escaño. Si un partido va a un proceso electoral en Israel y no saca el 3.25% de los resultados en el proceso electoral, no tiene escaño. Entonces desaparece como partido. Por eso, concha, debiéramos copiar algo así aquí, con todo estos comercios que hay, más de 20 debería ser así. Partiduchos. Debería ser así, que si un partido no logra el umbral de estar... Bueno, no, al principio, creo que era un 2%, ¿no? Era que en una primera elección tenía que ir solo y sacar un 2%. Sacar por lo menos, sacar un 1%. Ajá. Y tener representantes, ganar representantes. Sí, porque yo me acuerdo que hubo uno, bueno, el de Guillermo Moreno, de Alianza País, que tuvo que hacer el proceso nuevo de... No, porque había perdido la personalidad jurídica. Entonces hicieron lo que hay en esa reforma un chanchullo ahí y acomodaron la ley y ahora ya cualquiera que hace un partido ya aseguró su futuro. Correcto. Porque tiene ahí su colmado que nadie lo cierra. En esa reforma constitucional que se está haciendo, debería incluir la reforma de la ley electoral, que tiene mucho vacío. Atención, político. Debería ser algo así, de que la ley electoral debería permitir de que si un partido por primera vez va a participar, debería ir solo, tener representantes y sacar un porcentaje. Un porcentaje. O si no, para afuera. Y un 2%. Mínimo un 1%. Porque hay países, como se tiene el sistema proporcional, y en este caso son países que tienen sistema parlamentario para escoger entonces los jefes de gobierno, como en el caso de Israel. Se vota por el Parlamento, luego que surge el Parlamento, entonces los legisladores que surgen en ese Parlamento escogen entonces el primer ministro. Allá en Israel hay 120 escaños, 120 diputados, y se escoge el primer ministro con mayoría absoluta, es decir, con 60 más 1, entonces serían 61 escaños. Si tú no logras dentro de tu alianza, tu gama, grupo de partidos que tú estás negociando 60 escaños, entonces se puede durar meses negociando. Y al final, si no se logra un acuerdo, se convoca nuevamente un proceso electoral. Parecido con España, algo parecido. Así es, porque por eso que a veces es difícil conseguir que tú logres conformar gobierno con todos esos partidos del sistema. Me acuerdo de un proceso allá en España, cuando yo estuve allá, que tuvieron que volver a elecciones de nuevo, pero no llegaron a acuerdo. A acuerdo, bueno, entre el PSOE, el PP y... En ese momento estaba Ciudadanos. Estaba Ciudadanos, porque Ciudadanos ella estuvo Albert Rivera, que no quiso hacer un acuerdo con Pedro Sánchez, que ahí entonces iba a conformar el gobierno. Pero después le fue mal y renunció. Entonces Pablo Iglesias tuvo entonces que entrar en la coalición. Por primera vez España tuvo un gobierno en coalición con el partido Podemos y con Pablo Iglesias como el segundo vicepresidente. Así mismo, pero también después le fue mal y él salió del escenario. Él salió del escenario porque él aspiró a la alcaldía de Madrid y perdió. Sacó un 12%. No es que sea el modelo idóneo, pero algunos como que se ve cierto honor y se retiran. Aquí nadie se retira. Y joven, porque Pablo Iglesias renunció a los 41 y Albert Rivera a los 37 no fue. A los 41. A los 41, muy bien. Yo estaba allá. Sí. Empezó, a pesar de que tenía una buena perspectiva. Lo que pasa es aquí nadie renuncia, bro. Son países que tienen otra mentalidad. Aquí, sí, exacto. Aquí nadie renuncia. Entonces, un saludo a Lionel. El Knesset tiene 120 escaños en una sola circunscripción, 120 diputados, y se vota a nivel nacional por los partidos y por la lista. Al final, si el partido logra tener un 5, un 4, entonces va a tener una cantidad determinada de acuerdo al porcentaje de diputados en la Cámara de Diputados. En este caso tienen una sola Cámara, sería una Cámara de Diputados. Entonces, el Parlamento israelí tiene 120 diputados. Finalmente, esos escaños son lo que determina quién va a ser el primer ministro. Y dentro de ese escaño está también el primer ministro.
Es decir, ahí se cogen todo el mundo y finalmente cojan el primer ministro. Están partidos árabes, ortodoxos, los que no son ortodoxos, los conservadores, los liberales, los de izquierda. Así es. No, todo el mundo que logre un escaño, de cualquier bando. Y al final, el que sacó 3.25 entra dentro del Parlamento. Y entonces se coge el primer ministro. Entonces vamos a esperar qué es lo que va a pasar en Israel, porque Benny Gantz ya está corriendo por la presidencia y está pidiendo disolver el Parlamento y convocar un nuevo proceso electoral, porque él sí está de acuerdo con el plan de Estados Unidos. Pero Benjamín Netanyahu no, porque tiene un grupo ultranacionalista conservadores. Ahora, el pueblo está de acuerdo, ¿por qué? Porque el pueblo está sufriendo, porque mientras su familia está como rehenes, ellos lo que quieren que liberen a su familia, los que están vivos. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay un grupo que no está de acuerdo y hay otro grupo que está de acuerdo. Ahora, parece ser que es mayoría el grupo que quiere el acuerdo, porque el grupo quiere los otros. De los 150 rehenes, ellos quieren lo que tienen lo que se salvaron, lo que tienen vida, que lo entreguen a su familia. Que están vivos todavía. Que están vivos todavía. Entonces, nadie quiere que maten a su familia si tiene vida. Entonces, ¿qué pasa? Benjamín Netanyahu no quiere el acuerdo. Pero sin embargo, ahí hay un grupo que ha salido a marchar varias veces pidiendo el acuerdo final y sobre todo esos puntos que establece el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para ir a una negociación final y finalmente lograr que Hamás e Israel logran el cese al fuego. Pero este año también hay elecciones en Estados Unidos, Biden y Trump. Bueno, Estados Unidos está viviendo la crisis más profunda de toda su historia, porque Estados Unidos tiene dos candidatos, los dos candidatos sobrepasan los 70 años, casi 80 años los dos juntos. Es decir, Trump tiene 77, Biden ya tiene 80 y pico de años. Yo creo que Leonel lo está copiando a ellos. No, digo yo por si acaso. Lo que pasa en Estados Unidos históricamente, los presidentes no son tan jóvenes como la gente piensa. Es decir, ya de 60 en adelante. Sí, por eso fue que Kennedy fue un fenómeno. Sí, Barack Obama. En su momento, ¿verdad? Allá en los 60. Sí. Entonces, lo que el presidente Kennedy en el 60 ha sido uno de los más jóvenes, y también Obama, que llegó a los 40 y pico. Pero hay un juicio en contra de Donald Trump y también en contra de un hijo de Biden. En este momento, los dos principales candidatos tienen procesos judiciales dentro de su equipo político o ellos mismos. En este caso, Donald Trump el mismo y Biden es su hijo. Que eso demuestra de que Estados Unidos está en un proceso de decadencia y de degradación. Bueno, también demuestra que ayer las leyes se aplican a todo el mundo, independientemente de quién sea. ¿Tú te imaginas aquí de que una de las hijas del presidente, de que un asunto judicial, eso no llega? Eso demuestra también la grandeza de un país. Exactamente. Estados Unidos demuestra que independientemente de que tú seas el presidente o no, los procesos judiciales siguen su curso. ¿Por qué no se lleva o no se siguió cuando Guillermo Moreno llamó a Leonel, verdad que sí? Correcto. Entonces, Donald Trump hace como 3 semanas fue condenado, declarado culpable, a pesar de que no ha salido la sentencia. La sentencia sale el 11 de julio de este año. Mucha gente espera que el presidente Trump vaya a la cárcel. Lo que pasa es el derecho de los Estados Unidos es como el derecho anglosajón. Entonces el juez tiene muchas formas de deliberar. Al final, el juez tiene un abanico de opciones. Sí, porque para el jurado determina culpabilidad o no, pero el juez, la aplicación de la pena. La aplicación de la pena. Ya lo que la ley le permite, dentro de los aspectos que le permite la ley. En este caso, el Código Penal de los Estados Unidos, porque los delitos graves en los Estados Unidos tienen su condena. Y hay delitos graves y delitos federales. Entonces, ¿qué pasa? Esos delitos graves, porque Trump fue condenado porque no declaró el dinero que él le entregó a la actriz porno, Stormy Daniels, entonces... Y siempre lo negó. Los $130,000, y el abogado Michael Cohen testificó, también la actriz porno. Entonces, finalmente, el juez determinó que él es culpable, porque no es porque él tuvo relaciones con la actriz porno, ni tampoco de que lo que pasa es porque él no declaró ese pago. Entonces en Estados Unidos es un delito grave, porque estaba en medio de un proceso electoral. Entonces, en ¿Y se ve como evasión también? No hay evasión, pero también debió declararlo como un gasto no se declaró dentro del gasto de la ley de financiamiento electoral.
Entonces se determinó que él es culpable. Entonces decía que el juez tiene muchas formas de deliberar. Al final, el juez le puede dar libertad condicional o libertad probada. Le puede también aplicar de que pagar una multa, es decir, pagar una cantidad de dinero determinado. Lo más probable es que sea eso. Mucha gente espera de que él podía ir a la cárcel. Obviamente eso podía pasar. La condena sí lo contempla. Ahora, un presidente de los Estados Unidos difícilmente en el siglo XXI, en la tercera década, solo aplican eso pasa. a los nadie. A los nadie, así también en los países desarrollados también. No, la aplicación tiene su preferencia. Así es. Además, Donald Trump no tiene antecedentes penales. ¿Tú me entiendes? Porque ese es otro factor que lo beneficia a él. Pero ha sido el primer expresidente de los Estados Unidos que ha sido condenado y por un proceso judicial abierto y en un juicio. Eso crea un precedente. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un presidente ha sido condenado. Eso nunca había pasado. Un expresidente. O un expresidente, correcto. Y por primera vez en la historia política de los Estados Unidos, un hijo de un presidente activo en este ha caso sido Biden, procesado y condenado ya, porque fue declarado culpable. Pero en el caso de Donald Trump, doctor, es importante porque eso crea precedente de que en los Estados Unidos ese ha sido el primer presidente, pero también de que mucha gente cuestiona de que si él puede ser candidato o no. Sí. Cuando venimos, explicamos. Vamos a una pausa y al retorno comentamos.